Bueno, acá con dos grandes. Estamos con la doctora Silvana Yasub, oncóloga, especialista en cáncer de mama, y el doctor Henry Gómez, oncólogo clínico, especialista también en cáncer de mama. Eh, la verdad que para mí es muy grato siempre conversar con especialistas y profesionales que tienen calidad humana. Y luego especialmente por Henry, a quien conozco mucho, y es amigo de Unos Días con Bobby. Y eso, soy muy amigo. Pero yo quiero preguntarles a los dos, ¿qué los trae acá a este congreso donde San Antonio descansa? ¿Cuál es la razón por la cual se les a ustedes contar? Gracias por la invitación. Es una pregunta muy difícil, ¿no? Y es importante porque siempre va a existir esta pregunta, ¿no? No tenemos la respuesta exacta porque es como el panorama es hablar de nuevas terapias para los pacientes, opciones de tratamiento, nuevas métodos diagnósticos, pero en el fondo hay una paciente. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque cuando uno mide un resultado, una curva, piensa que la paciente puede vivir más, que puede gozar con sus hijos, que puede tener un logro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes y que también he aprendido con el doctor Gómez es que no se puede hablar de avances científicos sin identificarnos con la paciente como persona única y es lo que vemos acá, ¿no? Por esa diferencia, muchas veces de otros congresos, cuando hacemos las mesas redondas, hablamos de la paciente, del paciente, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante que nos trae acá. Bueno, yo como suscribo lo que es esa idea, porque en realidad es el objetivo de todos estos eventos. La ventaja de los congresos también está vinculado a que podemos conversar con médicos de otras realidades, que tienen niveles, diferentes accesos del sistema de salud, diferentes problemas que sus pacientes enfrentan, y una vez se queda sin una respuesta clara o con una respuesta precisa, pero que lo va meditando y ve cómo podemos ayudar, ¿no? Eh, los mítines, sobre todo los presenciales, nos ayudan a conocernos y a crear red de contactos. Mañana pasado, un médico X tiene un problema con un paciente específico, puede contactar a Steve de Tony Susu, puede contactar al doctor Z y preguntarle sobre su problema, porque yo tuve la oportunidad de conversar acá con ella. Y eso claramente benefician a todas sus pacientes. Nosotros tenemos que estar en forma, como deportistas de élite, en forma para que ese conocimiento y esa práctica diaria va a ayudar a que se beneficie con claridad en las pacientes. Tenemos que estar permeativos, pero también tenemos que transmitir a nuestros colegas la información y recibir de ellos las preguntas también. Entonces, esta red de contactos o redes, sobre todo de oncólogos dentro del país, es muy importante que con la forma virtual no era tan fácil y se terminó. Eh, Cada vez vienen más de provincias, creo que casi toda la provincia tiene un oncólogo. Puede haber unas 5 o 6 capitales de departamentos que no tienen oncólogo, pero todos los demás tienen oncólogo. Y esto debe servirnos para que lo que se revisa, se discute acá, los problemas que ellos traen, podamos de forma o- orgánica dar una opinión. ¿Cómo? Y es cierto porque el paciente es el centro, en realidad, y eso sí lo he notado mm, mm, eh, desde los últimos años, sobre todo, cómo ha cambiado esta presencia y esta importancia al paciente. Pero ¿cómo crear un espacio donde se da una comunicación efectiva entre paciente y médico?
porque muchas veces o el paciente cree que el doctor tiene una bola de cristal y que quiere ir con 2 o 3 datos muy básicos, y el doctor le tiene que dar un diagnóstico preciso, si no dice que es muy mal doctor. Y a veces el doctor tampoco sabe transmitirle al paciente cuál es el tratamiento, cuál es el diagnóstico, qué ocurre en su organismo. ¿Cómo manejar esa relación paciente-médico? Quizás intento dar una parte que la respuesta, de hecho, Dr. Gómez, con más experiencia, pueda ahondar más. Una de las cosas que he visto en este tiempo es que cuando el paciente o la patología, etcétera, el paciente es tratado dentro de un grupo de médicos que discuten su caso, o sea, trasladarle la información, que el paciente se sienta que se está haciendo lo correcto, que está recibiendo las mejores alternativas, creo que es una de las formas más eficaces para darle confort, ¿no? Porque uno no solo trata la enfermedad, trata la angustia del paciente, de la familia, está en lo correcto, me voy con un médico, me voy con otro, etcétera. Pero si el caso es discutido, estamos trabajando mucho con el doctor Gómez en este equipo multidisciplinario, donde está el cirujano, lo que estamos haciendo acá, ¿no? Así como que reforzamos a los médicos de provincia, que hay un equipo multidisciplinario para el paciente percibe diferente la noticia médica, el tratamiento. No sé cómo explicarlo bien, pero yo creo que el soporte de un paciente dentro de un grupo de médicos que no solo se preocupan por la respuesta, porque esté bien, sino porque estamos buscando el tratamiento más óptimo, o sea, va a generar no solo la expectativa del paciente, sino que está comprobado que va a haber también mejor respuesta al tratamiento, mejor calidad de vida, ¿no, doctor? Creo que en esa parte. Sí, en realidad lo que Silvia dice, pues las guías globales, ¿no? El manejo multidisciplinario es bien importante. Ya no es el manejo de un consultorio único. Segundo, lo que sí necesita el médico en forma subjetiva demostrar, no solo con lenguaje verbal, sino corporal, es el compromiso que tiene hacia sus pacientes. O sea, puedo no tener la respuesta, digo, ¿sabes que no sé? Voy a revisar tu caso y regresa en 3 días. No salir del problema por salir. O sea, el paciente sí percibe el compromiso que tiene hacia su médico, hacia él. Y yo varias veces he dicho, voy a parar y regresa en 3 días o voy a discutir tu caso. Yo tengo las cosas claras, pero quiero discutir. Sin embargo, al final del día, el paciente también ha cambiado. Antes quería la familia en especial, quería el buen morir, o sea, que que el médico sea agradable, que haya una buena relación médico-paciente, que se lleve bien con la familia, que todo el escenario sea favorable para este buen morir. Pero hoy día ya no es así. El paciente viene con mucha ansiedad y uno le muestra resultados reales, buenos o malos, le muestra resultados, porque si son favorables, gran parte de la ansiedad se la va a pasar y va a avanzar en su vida y va a confiar en ti. Y si son desfavorables, también va a saber qué hacer. Pues tiene derecho a saber que el tiempo que le queda, la calidad de vida que le queda y qué va a disponer de eso. Entonces, esa información, sin mucho eh, expandirse demasiado, siendo precisos, pensando que uno está al otro lado, que se vean de buena forma sin herirlo, es lo mejor. Pero los pacientes y familias piden eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Los resultados son favorables, entonces seguimos más. Son desfavorables, ¿qué va a hacer, doctor? Tengo plan A, B. Y si finalmente se acabaron todas las opciones, ¿cuánto tiempo me queda en promedio para yo también saber qué voy a hacer? Ese compromiso de médico español es bien malos. Y no solamente es la expresión oral, el lenguaje corporal, y que el paciente ve que día a día su médico sí está interesado en él. Sí es. Y uno le habla al paciente como le gustaría que a uno le hable. Idéntico. Si uno le habla por los mismos mensajes con crueldad, está bien mal. El mismo mensaje suavemente, puede ser que me hizo sale contento.
pero hay que hablar, hay que adaptarse un poco a la realidad y uno de las palabras más importantes por todas. Y eso se percibe, ¿no? El paciente, no solo el paciente, sino que es educativo para el médico, ¿no? Porque uno aprende también cómo moverse frente al paciente. Eso no es tampoco es automático. Es interesante, ¿no? Porque ahorita ya además me dice que el paciente mismo está cambiando la forma de ver y que se guía ahora por los indicadores, métrica está basado en algo. Eso antes creo que no habría eso, ¿no? Sí, eso. O sea, el paciente dice, tú vas a retirar la medicación, pero esto no han pasado 10 años, ¿por qué me la a quitar si ya me acostumbré ya? Estoy mis estudios para darla más tiempo, pero todo no me hace daño. Dice, 10 años han pasado, no me ocurrió nada para que me la quitar. Entonces uno tiene que explicarle pero al final, la explicación que uno dé ese compromiso que el paciente siente sobre la salud Serían, pasé muy brevemente las dos cosas, o sea, de tratamientos o avances que ha habido del año pasado a ahora, digamos, en cáncer de mama. Se puede. Yo creo que hay muchos, solo retomo uno pequeño que hemos discutido hoy en la mañana, justo desde estar acá, es cómo a través de pruebas poco invasivas de test, ¿no? De test, podríamos llamarle genéticos o de test biológicos, podemos predecir, digamos, que hay células tumorales en la sangre antes que aparezca el tumor, ¿no? Sobre todo en la paciente que ya terminaron un tratamiento, pacientes que han hecho una respuesta después de una enfermedad metastásica, ¿no? O sea, cómo estos test nos pueden adelantar hasta 6 meses, ¿no? Un hallazgo en tomografía. Ay, y eso es impresionante porque no solo te dice cómo evoluciona la enfermedad, sino que te puedes adelantar a tú diseñar qué tipo de tratamiento puedes dar, ¿no? Por ejemplo, eso es uno de los más grandes impactos que tenemos ahora, ¿no? Sí, pues, en realidad es una enfermedad mínima residual como la de leucemia, ¿no? Pero finalmente la oncología de los tumores se basan en características anatómicas. Tamaño del tumor, número de ganglios. Era una geografía, o sea, se medían, se hacían escalas, era la anatomía del tumor. Pero esa anatomía cada vez menos útil y lo que está marcando el pronóstico y la supervivencia y la curación de pacientes es la fisiología, cómo funciona. ¿Cuáles son los marcadores, los biomarcadores que determinan la evolución y la posibilidad de curarse o no curarse? Entonces, la fisiología del tumor va a invadir progresivamente. Eso no quita que todavía interesa el tamaño del tumor, porque un tumor más pequeño tiene menos problemas genéticos que uno más grande, evidentemente. Pero todo tiende a que comprender la genética del tumor, la evolución carcinogénica del tumor, va a ser lo que va a hacer que muchos pacientes que tienen enfermedad avanzada sean curados. Y la inteligencia artificial podrá ayudar a prevenir cáncer desde muy pequeño para poder tomar decisiones y días. Claro, pero no nos olvidemos que la prevención primaria era más importante, especie ideal, actividad física, comer sano, evitar el licor, no más de 2 copas o 3 copas por semana y tabaco cero. Sí. Eso es importante. Y tampoco bajar Sí, y test genético en el historia familiar. y no hay que bajar la tensión durante toda la etapa de la vida. O sea, el riesgo es de hasta nuestros últimos días, ¿no? Pero bueno, Así es. hay que vivir. Bueno, una decidida, gracias, doctor. Gracias. Y bueno, creo que nos estamos yendo con varias cosas importantes, el cambio del paciente, cómo está actuando con el médico, los nuevos tratamientos, la importancia de los médicos estar conectados, la asistencia en los congresos como este. Realmente, muchísimas gracias.